Bueno, bienvenidos a esta pequeña charla virtual, tertulia virtual que decimos realizar como parte de un trabajo de historia y literatura, en que cada uno tenemos que escoger un libro y, eh, y coincidimos en que escogimos libros del mismo autor. Entonces decidimos realizar esto para tener una charla en donde pudiéramos profundizar más en cada uno de los libros. Sí, pues nos pareció un formato bastante interesante. Entonces, pues empecemos. Primero que todo, pues presentémonos. Mi nombre es Gustavo Líder Barrera, mi compañero Julián Andrés Rodríguez Sánchez, ambos estudiantes de Ingeniería Mecánica. Mi compañero eligió el libro Relato de un asesino. Yo elegí el libro Aquelarre, ambos del autor Mario Mendoza, un autor bogotano, muy conocido, uno de los más conocidos y más vendidos últimamente en Colombia, por lo cual es considerado un bestseller. Vamos a centrar esta discusión bajo el argumento analizando a Mendoza desde dos libros diferentes. Y nos enfocaremos un poco por el lado de las fuerzas oscuras. Bueno, entonces empecemos explicando cada uno el libro. Ok, pues hace poco yo leí Relato de un asesino. Me pareció una obra sumamente interesante y me gustó mucho. Realmente me pareció que representa a Mendoza y representa muchas de sus facetas, como digamos la oscuridad y la posesión, podríamos decirlo así. ¿Qué podría contarnos? Exacto. Bueno, Relato de un asesino, un libro genial. Es literal lo que dice el título, Relato de un asesino. Pues es una autobiografía ficticia de este personaje, el Loco Tafur, un personaje muy conocido de Mario Mendoza, muy querido por muchos lectores de él. Entonces nos narra la historia de cómo él está en la cárcel. Él eh, en la cárcel está escribiendo un diario donde cuenta toda su vida, todo lo que hace para todo momentos claves que lo llevan a cometer este crimen que es pues, muy, bueno, que lo lleva a la cárcel. Bueno, yo también tuve la oportunidad de leer Aquelarre, pues con la emoción de que salió y todo diciendo que era el último libro de Mendoza. Entonces lo leí casi que inmediatamente cuando lo compré. Es más, está firmado, usted fue conmigo a firmarlo. La emoción, perro. Y pues ese libro me recordó mucho a otro de Mendoza, muy conocido de él. Entonces, ¿qué podría hablarnos de él? Bueno, sí, lo que usted cuenta, la emoción, lo tenemos firmado. Un gran libro realmente. El cierre de una etapa de Mendoza, podríamos decirlo así. Eh, Como usted lo dice, recuerda a una gran obra de Mendoza como lo es Satanás, debido a que usa un estilo de narración muy parecido, que es usar tres personajes de diferentes historias y que ambos, eh, que todos se encuentran en un punto de cierre final. Bueno, los personajes de este libro, inicialmente está Frank Molina, un personaje ya tratado por Mendoza en otras obras, como lo es Lady Masacre o Diario del Fin del Mundo, un detective siniestro, alcohólico, con muchos problemas. Eh, Acá surge un nuevo personaje que es su mentor, que es un cura que sufre una serie de historias realmente que uno dice, ¿qué? O sea, muy emocionantes como crear un Frankenstein o que todos sus amigos queridos vayan muriendo uno a uno, son cosas que uno dice, no. Y el otro personaje que podría considerarse, yo creo, el personaje central de la historia es Leticia. Leticia es una bruja, una joven afrocolombiana que sufre una serie de marginalidades absurdas, que siempre desea el cambio por medio del arte, creando movimientos culturales, creando grupos o colectivos. Y Leticia representa el lado femenino, que Mendoza siempre trata de exaltarlo. Sí, exacto. Mendoza siempre, es más, para esa presentación de ese libro, dijo que la mujer era orden y el hombre era caos. Entonces siempre intenta que la mujer, siempre demuestra que la mujer está encima del hombre, cosa que muy pocos tratan. Exacto, en esta obra, por ejemplo, hay una parte en la que Frank va donde la bruja madre y ella le da una poción. Esta poción lo que le permite es separar el íncubo del súcubo, es decir, como la parte femenina de la parte masculina. Y él en medio de una serie de alucinaciones ve a una mujer bellísima y queda profundamente enamorado de ella. Y no se sabe quién es. Y a lo largo del libro uno va descubriendo que esa mujer enigmática es el mismo Molina, es su misma presencia. Transgredía a otro ser misterioso, por decirlo así. Ese Bueno, tema hablando de... de el tema de posiciones, de dualidad, de separación, Mendoza siempre trata las fuerzas oscuras y me parece que cuando leí Relato de un asesino, el loco Tafur es un personaje que realmente es Sufre. ejemplo,
Claro, cuando expliqué el libro no quise profundizar en esto, sino para tratarlo mejor a fondo en el tema de las fuerzas oscuras. Entonces, voy a leer una cita que representa claramente esto. Entonces, fue entonces, lo recuerdo bien, que sentí de nuevo el ataque, la niebla que ingresaba en mi cerebro y oscurecía el mundo a mi alrededor. Sentí un miedo tremendo de que los demás fueran testigos de la extraña transformación de la que era víctima, que me vieran enajenado, frenético, viendo alucinaciones, irreconocible. Entonces, sí, el Loco Tafur es un personaje que sufre estas fuerzas oscuras eh, a lo largo del libro. Hay algo interesante que quiero resaltar. El Loco Tafur sufre estos ataques, pero cuando lo sufre cuando está bien, ¿sí? Digamos, él cuando es joven sufría estos ataques. Desvanecieron cuando los padres murieron, cuando él empezó a recorrer toda Bogotá, conociendo nuevas cosas, cuando estaba, por decirlo de alguna manera, en desorden. Entonces, cuando él digamos que vuelve a presentar cierta estabilidad que tiene una pareja y, pues, por decirlo de alguna manera, vuelven esos ataques y estos ataques es como lo principal que lo lleva a cometer este crimen. Podría parecer que es otra cosa, que podría parecer que es una infidelidad, pero no, en realidad esos ataques es como lo principal que lo llevó, esas fuerzas Es decir, oscuras. que esas fuerzas se alimentan del caos. Exactamente, estas fuerzas lo llevaban al caos y pues sí, básicamente. Ok, muy interesante. Adicionalmente, pues en Aquelarre y en Satanás, su obra cumbre, eh, Mendoza siempre menciona a unas fuerzas que no son uno, son varios. Él los llama legión. Dice que son las fuerzas que controlan al mundo en su totalidad, que son la oscuridad hecha persona, porque siempre necesitan de una persona para mostrarse. Entonces Mendoza siempre trata de retratar a ese ser oscuro, que es el que lleva a muchos de sus personajes al caos, a la destrucción, a la entropía. Y un claro ejemplo de esto es Bogotá. O sea, podríamos considerar a Bogotá como un personaje más de Mendoza. Es un personaje que sufre cambio, que siempre está en movimiento y que siempre se ha azotado por estas fuerzas malignas. No sé qué le gustaría agregar al respecto de esto. Pues hay algo que siempre he notado de Mendoza cuando trata de sus personajes y siempre les da características de él a sus personajes. En este libro no es la excepción, le da algo muy importante que fue muy, o sea, que fue muy impactante para él, como fue la enfermedad que él sufrió, él lo comenta mucho en sus entrevistas, peritonitis gangrenosa. Esto mismo sufre el personaje, Loco Tafur, y, y le da la misma forma en que se salva, un procedimiento poco ortodoxo que decidió realizarle el padre. Entonces, me gustaría anotar eso, muy interesante de Mendoza, lo trabaja en muchos otros libros. Ok, muy interesante. Bueno, saliéndonos un poco de las historias, me gustaría tratar, digamos, el tema histórico de los movimientos literarios, pues no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. El movimiento literario que representaría esto sería el movimiento Magondo. Es un movimiento que surge como una contracorriente al realismo mágico. Podría considerarse un realismo degradado, por decirlo así, que siempre relata historias como la violencia y temas muy tabú como la prostitución, la homosexualidad, temas por el estilo que muchos autores como Mendoza no tienen pelos en la lengua para mencionarlos. Exacto, el Generación Macondo hay muchos en Colombia. Por ejemplo, está Jorge Franco. Él, pues, en Colombia se vive una realidad de problemas de sicariato, narcotráfico y todo eso. Él lo retrata muy bien. También está Andrés Caicedo. Él lo, él trata muchos temas, drogas, sexo, y no tiene ningún problema en tratarlo. Exacto. Hablando un poco más contemporáneamente, yo creo que los principales exponentes de este movimiento en Colombia son Santiago Gamboa y pues el mismo Mario Mendoza. Entonces, hablando de estos temas sin tabú, Mario siempre toca un tema que es, digamos, la androgenidad o la dualidad de la persona, tocándolo por medio, digamos, de travestis. Él siempre en sus libros hay un personaje que tiene que ser travesti. Y Sí, siempre que lo nombra, toca el tema de la dualidad. No sé cómo quiera ahondar al respecto. pues la dualidad la trata mucho también en esto de o sea, él dice en un libro, no recuerdo exactamente cuál, pero me gustaría tratarlo, que la persona son dos seres, un ser masculino y un ser femenino. Esta dualidad, aquí es donde nace todo esto de incubos, sucubos, como se habló usted de la poción, y eso. Entonces, siempre trata esa dualidad y no podemos ignorar la dualidad que es la más clara, bien y mal, que la trata.
la trata en Satanás con Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y la trata también en el relato de un asesino. Hay una parte importante de esto cuando el loco Tafur encuentra a una maestra que él creía que era perfecta. La encuentra teniendo relaciones con un hombre en un carro. Y entonces el loco Tafur se le acerca y le dice, buenas noches, Mr. Hyde. Esto denota como que ahí el loco Tafur encuentra que las personas no es la realidad que se ve, sino que hay dos o más realidades contrapuestas en Exacto. una sola persona. Ya que tocas Pues, el tema, me parece que Mendoza siempre trata de hacer eso, ¿no? Muestra que no digamos, todo, nadie es perfecto realmente, sino que ya- todos tenemos un lado malo y esa maldad o sea, trata de mostrar que esa maldad no siempre es corrupta o cosas así, sino que de lo oscuro surge la belleza, como podría ser personajes como Frank Molina, que es un personaje totalmente cubierto de problemas, problemas sociales, problemas mentales, problemas de salud, problemas con su novia, con sus amigos, su gran amigo que en este libro muere, entonces problemas de soledad. Entonces es un personaje que a pesar de todo siempre eh, logra salir adelante con su inteligencia. bueno, llevamos 11 minutos y medio más o menos, pues yo creo que vayamos dándole un cierre a esta charla. De verdad, Ok, ok. creo que ahondamos muy bien en todos los temas, o sea, los profundizamos hasta cierto punto. Digamos que para gente que vea esto y no, y no haya leído ninguno de los libros va a decir, wow, pero esto está genial, aunque hicimos spoilers, pero pues la curiosidad queda, va a quedar ahí como esa piquiña de qué pasó, cómo así. Me parece que Exacto, y es ahondamos. algo que tiene Mendoza, que siempre incita a sus lectores a leer más y a leer más, con su amplia intertextualidad, como por ejemplo en este libro, nombrando autores como Alan Poe, o no solo escritores, sino incluso artistas como Van Gogh. Entonces es algo muy interesante citar un artista y que el lector diga, no lo conozco, y entrar a buscar un cuadro. Es algo que tiene Mendoza que es súper interesante. Claro, parafraseando algo muy conocido de él, que siempre dice, escribir es resistir, en este caso, leer es resistir. Entonces, pues no sé Bueno, cómo para cerrar, me gustaría leer la cita del libro que seleccioné, que dice lo siguiente. Tú no tendrás a nadie que más adelante visite tu tumba, que te lleve flores, que vaya a hablarte o orar por tu alma. Tu cuerpo descansará junto a los desposeídos y a los desamparados. Eres el olvido, eres la amnesia de un Dios que ya no te reconoce ni te reconocerá jamás. Ciudad Gótica 2018. Me parece que es un cierre muy bueno. Eh, Representa que todas las personas siempre se van a ver inversas por ese lado malvado, y como cierre me gustaría dejar que todos somos buenos y malos, debemos de saber llevar un equilibrio y saber surgir belleza de ese lado oscuro. exacto. Bueno, muy bien. Pues con esto concluimos nuestra tertulia. Eh, Esperamos que haya sido muy útil para ustedes, que hayan entendido todo, que les dé esa curiosidad por Mendoza que nosotros tenemos, que es un gran autor. Y pues un saludo para el profesor. Sí, gracias por todo y nos quedan los conocimientos de historia y literatura y nos incita a continuar leyendo. Gracias por todo. Sigo yo hablando porque hablo usted. Usted se quedó callado. Mi nombre es Gustavo Eliezer Barrera y mi compañero. Solo un aplauso para los dos al final ya. Ah, maldita sea, pues dígalo. Pues así lo habíamos hecho, ¿qué pasó? Como tratamos en clase, un bestseller, un autor comercial. Maldita sea, salió un anuncio.